Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like al video. Bar Baktas reacciona con emoción pura al leer una carta que le sorprende y conmueve profundamente. Bar Baktas se encontraba en su elegante estudio cuando recibió una carta inesperada que cambió todo. En el primer vistazo, notó la caligrafía cuidadosa, el porte delicado del papel y ese aire misterioso que anuncia noticias inesperadas. Con el corazón latiendo más fuerte, empezó a leer y, en ese momento, las lágrimas se asomaron a sus ojos. La emoción lo invadió, no podía contener su sentir. Lo que venía en esa carta no era un mensaje trivial, era una revelación que sacudiría su mundo y, sin duda, el de sus seguidores. Muchos se preguntan, ¿qué secretos guarda esa carta? ¿Será una confesión íntima, una disculpa tardía o un anuncio soñado? La carta, según nos contaron fuentes cercanas a Bar, venía de alguien muy especial en su vida, una persona con la que compartió momentos decisivos y profundas conversaciones. Lo más impresionante es que no se trata de una figura pública ni de una aparición repentina en los medios, sino de alguien que siempre estuvo en la sombra. Esa mano amiga, esa voz silenciosa ha decidido finalmente romper el silencio. Y lo ha hecho en forma de carta, con palabras sinceras y corazón abierto. Cuando Bar leyó, no pude encontrar las palabras antes, pero siempre supe que debía decirlo, fue como si el tiempo se detuviera. Y eso, claro, nos hace suspirar. ¿A quién está dirigida esa frase? ¿Es amor, gratitud, arrepentimiento, o algo más? Imagina por un instante la imagen, Bar sentado, sosteniendo ese sobre dorado, al abrirlo y distribuir cada palabra como si fuera pura música. En esa voz que apenas se oye, sus ojos se llenan de agua mientras recita fragmentos como: desde aquel entonces he pensado en ti cada mañana. Y continúa dejando claro que ha sido un sentimiento constante, incluso en silencio. Fue tanta la intensidad de ese momento que las lágrimas no pudieron contenerse. No puedo dejar de sentir, dijo entre sollozos. Y ahí está lo que nos fascina, una estrella de fama enfrentándose a su humanidad más cruda y real, compartiendo ese instante íntimo con nosotros. Dicen quienes estuvieron cerca que Bar tardó varios minutos en recomponerse, intentando secarse las lágrimas mientras apretaba la carta contra el pecho. Era una mezcla de gratitud, sorpresa, alivio y esperanza. En pocos segundos, el silencio reinaría en ese estudio, solo interrumpido por el suave sonido del papel doblándose. No era solo una carta, era una pieza de su historia personal y, ahora, de la nuestra también. ¿Quién no estaría conmovida ante ese gesto tan tierno y sincero? El contenido completo de la carta aún no ha sido revelado públicamente, pero ya hay rumores en redes. Algunos afirman que se trata de una pedida de perdón luego de un malentendido importante. Otros aseguran que hay una declaración de amor que resuena desde hace años. Y los fans, especialmente mujeres seguidoras de Bar, se han volcado en comentarios llenos de emoción. Qué bonito que alguien tenga el valor de expresarse, si es amor verdadero, merecen ser felices. Me derrito con solo imaginar esa escena. Y es precisamente esa conexión emocional lo que hace que esta historia sea tan poderosa, porque vemos a un hombre fuerte, exitoso, cediendo ante el poder de sus emociones.
Mientras todo esto sucede, imaginemos juntas el final de esta carta, una frase que resume el impacto. Espero que entiendas que mis palabras lleguen a tu corazón como tú llegaste al mío. No es solo una línea. Es una fibra que toca cada rincón de quienes escuchan y sienten. Ibar, al terminar de leer, murmuró con voz suave, esto cambiará todo para mí, confirmando que este mensaje no tiene vuelta atrás. Ahora pensemos en lo que viene, ¿responderá? ¿Compartirá la carta con sus seguidores? La expectativa aumenta, y esa intriga es parte de lo más cautivador. Es como una novela en la vida real, donde el protagonista se enfrenta a una encrucijada emocional que puede abrir caminos nuevos y esperanzadores. Y es justo la mezcla de sinceridad, vulnerabilidad y arte de contar que nos mantiene pegadas a la historia. En este momento, cada una de nosotras siente esa emoción, ¿cierto? El valor de compartir a través de palabras escritas, con cada línea cargada de significado, nos hace suspirar, nos hace acompañar ese llanto dulce que nos contagia. Nos recuerda que todos, incluso quienes brillan bajo los focos, tienen un corazón latiente, con cicatrices y anhelos. Y esas fisuras son las que nos acercan, nos hacen humanas. Imaginemos que ahora, a solas, Bar relee la carta. Se deja llevar por cada palabra. Tal vez se pregunta, ¿cómo actuar? ¿Esperar, responder, decirlo en persona? Esa espera cargada de tensión es deliciosa para quienes seguimos creyendo en el poder de las emociones. Y mientras lo imaginas, sientes ese deseo interno de saber más. Esa es la belleza de un buen relato al estilo magazine, no necesita detalles aburridos, solo el pulso de lo que sentimos. Y aunque aún no conocemos todo el contenido, sí sabemos que esto ya es una historia inolvidable. Una historia que une fama, misterio y corazón. Una historia que, con lágrimas incluidas, nos conecta y nos hace suspirar de nuevo por lo que nos recuerda en nosotras mismas, la valentía de sentir, la magia de la palabra escrita, la esperanza de un reencuentro emocional. Así es como Bar Bakhtas, frente a una simple carta, nos regala uno de sus momentos más humanos y cautivadores. Un instante que no se olvida y que invita a seguir, a esperar, a soñar. Porque, ¿quién no ama una historia donde el corazón habla, incluso en silencio? Gracias por acompañarme hasta aquí, querida audiencia. Si este momento te ha conmovido tanto como a mí, no te vayas sin suscribirte, activa la campanita, déjanos un comentario contándonos qué crees que diría Bar en su respuesta. Y comparte este video para que más almas sensibles sientan con nosotros. Tu presencia aquí hace que estas historias tengan aún más poder. Nos vemos muy pronto con más contenido apasionante.